vamos a proceder a inaugurar esta jornada sobre un tema de trascendencia para nuestro país y que aquí, en esta jornada, pretendemos abordar de una manera, bien, yo no sé si la palabra está bien encontrada, de una manera como un debate académico, pero evidentemente si utilizamos este término no pretendo reducir esto académico a ámbito universitario, sino realmente para destacar que lo que se pretende es abordarlo con un rigor por parte de expertos, pero no solamente en cuanto a la investigación, sino también en cuanto a la práctica jurídica. Por tanto, los conferenciantes que se reúnen hoy son conferenciantes que, en definitiva, son conferenciantes de nuestro país, que, por tanto, conocen bien nuestro ordenamiento. No necesitamos, todos ellos, en el fondo, ya han estado y conocen las experiencias de otros países. Y lo que vamos a hacer es pues, profundizar en lo máximo y poder aclarar sobre este tema. Bien, me complace además que en esta inauguración me acompañen dos personas. Por un lado, el profesor Cerrillo, Agustín Cerrillo. De hecho, cuando firmamos el acuerdo con la Universidad Oberta de Cataluña en septiembre pasado, ya el mismo día que se firmó allá en el rectorado, ya quedamos que este era el tema que queríamos abordar. Él es un conocedor del tema, está interesado y bien, pues es un placer que la primera... No es que no hubiéramos trabajado conjuntamente antes, lo habíamos hecho, pero ahora dentro del marco de este convenio, pues yo creo que es un tema importante y pues también remarcar que este tema nos ha interesado siempre. Por otro lado, también tengo conmigo aquí el director de la Agencia Vasca de Protección de Datos, Iñaki Vicuña, que ha sido pionero en este tema. O sea, realmente ha sido uno de los primeros que ha pretendido aclarar que privacidad no quiere decir opacidad, ni mucho menos. Y, por lo tanto, ha ido organizando en Vitoria reuniones, encuentros entre agencias de protección de datos y otras actividades, no solamente ya entre agencias, sino también con otros expertos internacionales. Y en este sentido, pues es un placer tenerlo aquí porque creo que él, además con sus, no solo ya con su experiencia y sus conocimientos, sino también con el hecho de haber estado en contacto y conocido pues recientemente el tema en algunos países de Sudamérica, pues realmente es para mí un placer que esté aquí. Bien, entiendo que en un acto como el de hoy lo que puede interesarles desde la Autoridad Catalana de Protección de Datos son unas reflexiones respecto a la relación que hay entre el derecho a la protección de datos y el derecho a la transparencia. Todos sabemos de los constantes nuevos retos para la privacidad que suponen los cambios tecnológicos y cómo esto modifica el mismo derecho. Pero también modifica la conducta de las personas. Existe una verdadera adicción al mundo virtual. Tanto es así que en el país en el que, al parecer, hay mayores, o sea, que está más conectado a Internet, parece ser que es en el Reino Unido, hay un estudio que demuestra que el 65% de la población prefiere abstenerse del alcohol antes que de Internet. E incluso un 76% renunciarían al chocolate. Afortunadamente, solo un 25% anteponen la conexión al sexo. Lo que no sabemos es si estas cifras nos demuestran que los británicos han superado las tradicionales inhibiciones victorianas o es que determinadas páginas de Internet son ya suficientemente satisfactorias en este sentido. Bien. Lo cierto es que sabemos que, en todo caso, la privacidad es un derecho clásico, reconocido históricamente, y que ya hace más de 30 años que las legislaciones de muchos países han superado la idea tradicional de que son dos derechos que se entorpecen el uno al otro. Y lo consideran las dos caras de la misma moneda, que se complementan. Algunos países hacen leyes paralelas con remisiones unas a otras, es decir, que se reconocen mutuamente. Otros países, por ejemplo, el Quebec, tienen una única ley. Lo cierto es que se ha aceptado que se han de interpretar de modo coherente para dar efectividad a los dos y que tienen el mismo objetivo, defender una sociedad democrática que respete los derechos y libertades. Sin olvidar, por tanto, que son las instituciones públicas de las democracias avanzadas las que tienen que ser transparentes, no los ciudadanos, no los ciudadanos.
La protección de datos no es más que una parte de un sistema general de acceso calculado, estudiado con detalle a la información. Un sistema que establece con claridad qué información se facilitará y con qué límites. Mire, ¿os recuerdan ustedes que ya hace muchos años, en aquellos grandes ordenadores, los poderes públicos empezaron a acumular mucha información y bien, se dieron cuenta de que era una información extraordinariamente útil para hacer estadísticas, para crear infraestructuras, para desarrollar políticas públicas de salud, de educación, etc. Pero uno de los problemas, evidentemente, era la fiabilidad de los datos. ¿Son datos verdaderos? ¿Son buenos? ¿Se deben revisar? ¿Cómo se pueden contrastar? Porque es que si no son datos buenos, es pura basura. Por lo tanto, quien mejor podía revisar los datos, al menos los de las personas, eran las propias personas. Y era conveniente que pudieran acceder y rectificar si fuera necesario. Pero para legitimar el sistema también era necesario que pudieran cancelar los datos, que pudieran también oponerse a su tratamiento. Ahora bien, lo que se nos plantea es, ¿los ciudadanos solo han de poder acceder a sus datos personales? ¿O también han de poder acceder a otros datos, a otra información? ¿A qué información? ¿Información de otros? ¿Información de la actividad de la administración? ¿Habrá que tener un interés? ¿Qué interés? Bien, de todo esto es lo que hablaremos hoy. El problema es determinar bajo qué condiciones se va a dar información y a quién. Y, por tanto, cómo se relacionan estos dos derechos. Por tanto, los actuales planteamientos en materia de protección de datos se centran en cómo gestionar la circulación de la información a partir de los riesgos existentes. Y en una futura regulación de la transparencia habría que delimitar los principios de las políticas públicas de la gestión de la circulación de la información y que deben ser coherentes estos principios con la regulación de protección de datos que esté vigente. Si mejoramos las condiciones generales de la transparencia de las instituciones, obviamente los derechos en general ya se protegerán mejor. Pero es que además, respecto al derecho de acceso a la información, que está además vinculado a la libertad de expresión, el derecho a la información como elementos de participación política, además resulta que el mismo derecho, insisto, de acceso a los datos propios que tienen las administraciones, bien, requieren el conocimiento previo de qué tiene la administración. Si no conozco lo que tiene la administración, ¿cómo puedo acceder, rectificar o cancelar mis datos personales? Bien, en el momento actual, además, la implantación de la administración electrónica ha de permitir un salto cualitativo, hacer una publicación activa de lo que hace la administración. Por lo tanto, hay que poner a disposición de todos los ciudadanos en Internet información que les permita participar y conseguir una gestión pública transparente. Por tanto, hay que fomentar la publicación online de los registros de documentos de manera fácil de encontrar para los ciudadanos, configurar las bases de datos de modo que se dé respuesta a las peticiones más frecuentes. Hay que llevar a cabo unas políticas correctas de gestión de la información. Como se analizará también esta jornada, en muchos países lo que se considera es que es necesario que, para garantizar este derecho, tiene que haber una autoridad independiente que asuma esta tarea, la revisión de las reclamaciones en materia de acceso. La Autoridad Catalana de Protección de Datos ha tenido muchas consultas que ya tienen precisamente el objeto de qué acceso realmente se ha de permitir a la información pública respecto a la intimidad y la normativa de protección de datos. Y fruto de esta experiencia, durante estos años, la autoridad, cuando se tuvo que adecuar la ley a lo que establece el Estatuto de Cataluña, hubo una propuesta de que la autoridad asumiera unas funciones en materia de acceso a la información en poder de las administraciones. La solución que se proponía introducir en la nueva regulación y que hubiera sido pionera en el Estado español en materia de transparencia no pretendía regular el acceso a la información de modo general. Para esto está la Ley 30, aunque lo haga de modo poco claro, fragmentario. La solución lo que pretendía, y esto se va a detallar
más adelante en la jornada, era, siguiendo el modelo vigente en Suiza, basarse en una mediación en los conflictos que pudieran surgir con motivo del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Bien, yo, para acabar mi intervención, lo que quisiera remarcar es que este procedimiento de mediación suizo, a su vez, se ha basado en un modelo de mediación del Quebec, donde, aquí quisiera decirles con detalle, de acuerdo con un estudio, de las 3.760 reclamaciones que se recibieron en un periodo de 5 años que va del 97 al 2002, el servicio de mediación resolvió un 70% de los litigios, un 70%. Y hago referencia a este estudio porque nos permite comprobar dos cosas. Por un lado, cómo ya hace más de 10 años ciudadanos del Quebec ejercían ya su derecho y de modo amplio, como han visto, como demuestran estas cifras, pero también, por otro lado, nos permite prever que hoy en día, gracias a las tecnologías, se ahorrarían muchas reclamaciones si se facilitase la publicación activa, a la que he hecho referencia, la publicación online por parte de las administraciones públicas. Pues muy bien, muchas gracias por su atención y paso la palabra al señor Agustín Cerrillo, director de Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Oberta de Cataluña. Agustín. Pues muy bien, muchas gracias, directora. Realmente es una satisfacción poder estar hoy aquí, en la medida en que es la primera actividad que se organiza entre la Autoridad Catalana de Protecció de Dades y la Universitat Oberta de Cataluña en el marco del convenio al que hacía referencia la directora, que se suscribió entre ambas instituciones hace unos meses. Y realmente, si bien en aquel momento ya identificamos esta materia como uno de los aspectos que podríamos tratar en una primera actividad, yo creo que esta oportunidad en la elección del tema, yo creo que también deberíamos añadir la oportunidad de la convocatoria en este momento de esta jornada, en la medida en que, como se irá comentando a lo largo de la sesión, actualmente se está tramitando por parte de la Administración General del Estado un anteproyecto de ley en materia de transparencia y acceso a la información. Y precisamente una de las finalidades que tiene esta jornada, además de reflexionar sobre la experiencia en los últimos años en materia de acceso a la información y transparencia administrativa, es poder aportar elementos para el debate que actualmente se está elaborando tanto a nivel jurídico, académico y también social alrededor de esta cuestión. En la medida en que está previsto que yo intervenga en la primera mesa redonda, no me extenderé en mi presentación, simplemente quería comentarles que esta actividad, que como les decía se organiza conjuntamente entre la Autoridad Catalana de Protecció de Dades y la Universitat Oberta de Cataluña, se enmarca en las actividades de la Red Europea sobre aspectos legales en materia de información del sector público, la red LAPSI, y que por mi parte pues simplemente en esta presentación agradecer a todos los ponentes su movilidad para participar en la jornada y a todos ustedes pues su interés en acompañarnos, en la medida en que, como pueden observar, la sala pues está llena y por lo tanto pues una muestra del interés que suscita esta cuestión, y espero pues que la jornada que les hemos preparado esté a la altura de sus expectativas. Muchas gracias. Muy bien, tiene la palabra el señor Iñaki Vicuña, director de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Muchas gracias, Esther. Buenos días a todos y gracias por varias cosas. Una, por la posibilidad de compartir mesa con la gente que sigo, que leo y que son los que realmente saben, ¿no? Los directores de protección de datos pues tenemos una aproximación dentro de nuestro trabajo, como bien decía Esther, de asuntos que nos llegan y se ve ese límite, ¿no? Pero realmente donde aprendemos es con los que sabéis, ¿no? Con los que escribís, por lo cual yo vengo aquí más que a hablar a coger apuntes, ¿no? También opinaré algunas cosas y ahora no me toca hablar, sino simplemente pues saludar, ¿no? También he tenido la oportunidad de conocer a alguna persona que me sigue o que le sigo en Twitter, ¿no? Y eso de desvirtualizar pues está muy bien. Y finalmente también es una muestra de la colaboración que siempre hemos tenido la Autoridad Catalana y la Agencia Vasca de Protección de Datos. Y eso para mí es fundamental, y supongo que también para Esther,
esa colaboración por varias cosas. Una, porque nuestros equipos, que están siempre en contacto, los abogados, los informáticos, secretarías generales, etcétera, es excelente. Por otro lado, también porque a estas alturas de mi vida, pues sí puedo decir que nos sentimos bastante solos en cantidad de cosas, y un apoyo entre instituciones que va más allá de lo institucional, que va a lo personal, pues para mí es fundamental, y supongo que para todos mis compañeros directores, ¿no? Y bueno, pues le digo gracias por la invitación. Le estaba escuchando a Esther, yo ahora no voy a hablar mucho, pero de transparencia, protección de datos, y estaba pensando que realmente yo lo tengo claro, creo al 100% en la protección de datos, como no podía ser de otra manera, pero creo al 100% en la transparencia. Es lo mismo, es la misma moneda. Y esto, pues en una frase que a nuestro amigo común José Luis Piña le gusta citar mucho, que dice que la democracia se trata de hacer transparente al poder y opacos a los ciudadanos, y que en dictaduras, al contrario, se trata de hacer transparentes a los ciudadanos y opaco al poder. Es ese equilibrio donde lo tenemos que tener muy claro, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que en España tenemos que cambiar el chip. Digo, en España, en Europa, en general, porque pesa mucho toda la legislación en materia de protección de datos, como también lo tienen que cambiar en América o en otros países donde pesa mucho la transparencia y está entrando la protección de datos. O sea, son dos mundos que están llevados a unirse. Y como bien dicen todos mis compañeros de mesa de hoy, ese traslado pues nos va a costar. Pesa mucho la protección de datos para acceder de una manera equiparable en esa misma moneda a la transparencia, al acceso a la información. Y yo creo que se trata de eso. Yo he tenido la oportunidad, como decía Esther Millán, de colaborar con instituciones, sobre todo de México, con el propio IFAI, con InfoDF, con la Actuaría de Guadalajara, de Nuevo León, de Puebla, y ver lo que son autoridades de transparencia que están cambiando ese chip al hacer protección de datos. Y yo creo que esa es la tarea que nos va a tocar. Pero al final se trata de derechos humanos, de que los ciudadanos seamos libres, de que se controle al poder y que seamos todos pues en una sociedad mucho más equilibrada. Y en un mundo que con todo el desarrollo tecnológico pues está pasando eso, ¿no? Y después finalmente también, y esta es la nota más humana, ¿no? Agradecer, porque yo creo que no sé si fue la primera o la segunda conferencia que di cuando empezó mi mandato, fue aquí en Barcelona. Y esta es la última que doy como director, porque la semana que viene vence mi mandato, y también la doy en Barcelona, por lo cual pues estoy encantado. Yo estudié aquí, empecé aquí con la tecnología, estudié Derecho en la Universidad de Deusto, pero después vine aquí a estudiar tecnología, cuando no existía tecnología, estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Y pues encantado de la invitación y de la despedida. Y nada más, luego me tocará hablar algo. Muchas gracias. Bien, quisiera, pues por tanto manifestar a Iñaki Vicuña pues nuestro agradecimiento por el ejemplo que nos ha dado como Autoridad de Protección de Datos durante todos estos años, y desearle pues un futuro profesional muy fructífero, y bien, pues que este aplauso sirva para que todos nosotros pues le rindamos esta admiración por todo este trabajo y por su trayectoria, y también por esta constante colaboración con nosotros que ha tenido en proyectos muy importantes, sobre todo respecto incluso con otros países en relación a temas referidos a protección de datos en estos estados plurinacionales como el nuestro. Pues muchas gracias, Iñaki. Y dicho esto, pues pasamos a la conferencia inaugural que llevará a cabo el profesor Emilio Guixot, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla. Y así pues entramos a trabajar. Muchas gracias a todos. Vamos.